Ahora tenemos a Adolf Tobeña. Adolf es catedrático de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un divulgador, bueno, es un muy reconocido investigador en el ámbito de la neurociencia y de la psiquiatría en general. Y es un divulgador muy original, además. Tiene libros acerca del fenómeno del yihadismo, la relación entre el cerebro y el poder. Y hoy nos hablará sobre las bases biológicas de la religiosidad desde un punto de vista neurológico, digamos, la forma en la que nuestro cerebro desarrolla el pensamiento religioso. Así que yo creo que es un tema muy interesante y os dejo con Adolf. Muy bien. Buenos días. ¿Voleu valencià o voleu espanyol? Valencià? No. Valencià. Espanyol? Que es el de fuera. Perquè s'ha de gravar. Estoy aquí de sustituto hoy. Porque falló un ponente internacional y creo que el jueves pasado Ángelo me escribió diciendo: ¿podrías venir a hacer una conferencia? Y como yo me suelo resistir poco a venir a Valencia, si puedo aprovechar, me vengo. Y el motivo de la conferencia es ese, y por lo tanto es malas noticias para un congreso de escépticos. Porque lo que voy a explicar es que los escépticos lo tenéis muy mal. Porque siempre, por los siglos de los siglos, van a ganar los no escépticos. De calle, además. No por una victoria estrecha, sino de calle. Este es el argumento fundamental de la charla. Proviene de un libro que me pidió precisamente la Universidad de Valencia y que me prometieron que estaría aquí, pero no está. Pero que lo podéis ir a buscar a la librería que está en la esquina, porque es un encargo explícito. Jesús Navarro, que es un físico teórico de la Universidad de Valencia, me pidió insistentemente que yo explicara esto. Es decir, ¿cómo puede ser que la gente crea en las cosas que cree? Y me dijo: quiero tu versión. Pues esta es mi versión. Entonces la conferencia es un resumen del libro, en esencia. O sea que no hace falta que se vaya a la librería porque ya se lo he explicado yo. Vale. Ustedes recordarán que hace casi 10 años ateos reconocidos, de hecho príncipes del ateísmo de nuestra época, montaron una campaña contra las religiones. Una campaña que incluso empezaron pagando ellos de su bolsillo y que han perdido de manera apoteósica. Porque a pesar de que circularon autobuses por las primeras capitales del mundo, aquí tienen ejemplos de Londres y de Barcelona, pues ahora ya nadie se acuerda, absolutamente nadie. En cambio, los príncipes religiosos siguen teniendo una concurrencia enorme. O sea, tenía buenas intenciones aquello, pero pasó en esencia desapercibido. ¿Y eso por qué? Pues porque las creencias religiosas resisten y duran y persistirán. Eso que conocemos, esta definición es de Dennett, por cierto, como un sistema social cuyos participantes manifiestan creencia en un agente o en varios agentes sobrenaturales cuya aprobación se busca. Esto es un fenómeno muy potente
que va a perdurar. Aunque tenga características sociales que están aquí, es un fenómeno natural que va a perdurar. Vale. Fíjense, todo el mundo ahora suele decir, no, pero es que la religiosidad va de baja, porque la gente cada vez hace menos caso a los príncipes de las diferentes iglesias y acude menos a los ritos y a las ceremonias. Y esto es cierto, pero cada vez hay más espiritualidad. En todos los países del mundo, estos son datos buenos. Estos son datos de sondeos buenos, no datos de sondeos malos para echar a la basura, sino datos buenos, firmes, sistemáticos, repetidos. Aunque sean de sondeos, los datos pueden ser buenos, si se hace bien. Pues bien, en Francia, en la Gran Bretaña, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, en Bélgica, en España, en Irlanda, en Estados Unidos, en Noruega, en Suecia, en Islandia, si a la gente se le pregunta, ¿usted acude a la iglesia? Pues esto baja. ¿Usted cree en Dios? Baja. Pero si se le pregunta, ¿usted cree que hay fuerzas espirituales que gobiernan el mundo? Esto sube. Y sigue subiendo. Por lo tanto, lo que se pierde es la creencia en unas determinadas narrativas, pero se asumen otras. Y ya está, ya podría acabar la conferencia aquí. Lo esencial ya lo he dicho. Y aquí tienen otro ejemplo monumental. Cuanto más espiritual se es, más creencia en las medicinas alternativas. En todas ellas. Con efectos potentísimos. De hecho, si eres religioso a la antigua usanza, crees menos en las medicinas alternativas. Esto es lo que demuestra este trabajo. Porque te acuerdas de que en las antiguas doctrinas decían que esto de ir a los curanderos puede ser incluso pecado. Y en cambio ahora está de moda, está bien visto, y las élites, no la gente ignorante, sino las élites, son las que han preconizado este nuevo movimiento hacia creencias esotéricas, en definitiva. Y esto también está creciendo, no está disminuyendo, sino que está creciendo. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una época... ¿Por qué sale esto aquí? Ahora, queda más bonito, vivimos en una época de predicadores, ejemplos paradigmáticos de nuevos predicadores, con una resonancia tremenda, planetaria en algunos casos. Yo a veces explico que tengo predicho que el futuro trabajo del presidente norteamericano que se retira está en el Vaticano. Porque ¿a qué se ha dedicado en los últimos 10 años? A través de una prédica preciosa, porque es un individuo con una capacidad oratoria sensacional, que he visto que en el vestíbulo de esta facultad lo anunciaban, por cierto. Pues se dedica a diseminar esperanza, en esencia. Esperanza. Este es el mensaje. Bien, pues como vivimos en tiempos de predicadores, de nuevos profetas, de fes ecológicas, de guerras, de religiones, esto está moviéndose hacia arriba, no hacia abajo. ¿Y por qué? Pues por lo que les decía, porque estamos ante un fenómeno
que en los fenotipos puede cambiar en función de la cultura, de las circunstancias, en los guiones, en las narrativas puede cambiar, pero en lo que está debajo, en lo que arrastra el fenómeno, este es un fenómeno poderosísimo. Fíjense, los científicos duros, en Nature constataban hace 10 añitos, 20, que mantienen la fe. Cuando se repitió un estudio que en realidad fue histórico porque suponía replicar un trabajo que se había hecho a principios del siglo XX, que por cierto puso en marcha las buenas técnicas de sondeo, hablando de sondeos. Pues se constató que si se preguntaban a los científicos de manera bien hecha, ahora verán la pregunta, y en privado, y para que se lo pensaran a fondo, si tenían una creencia personal en Dios, en una fuerza sobrenatural que gobierna el universo, en todos sus acontecimientos e instantes, el 40% en el 16 contestaba que sí, y el 40% en el 96 contestaba que sí. No había duda. Es decir, el gremio más escéptico del mundo, el que tiene por obligación usar el escepticismo en su trabajo cotidiano, el 40%, a pesar de lo que había pasado en el siglo XX, sigue manteniendo la fe. Con diferencias entre gremios. Por ejemplo, los matemáticos son los que más creen y los biólogos son los que menos. Y esto salía en el 16 y salía en el 96. Y a mí no me extraña, pero es otra historia. Les preguntaban eso, en su casa, les preguntaban, ¿tiene usted que contestar con sinceridad que creo en un Dios con el cual puedo establecer comunicación intelectual y afectiva? Un Dios con el cual al cual puedo rezar con la expectativa de recibir respuestas, y por respuestas implico más que los efectos subjetivos psicológicos de la plegaria. A esto tenían que responder que sí. Pues el 40% de los científicos responden que sí. Americanos. Esto se ha repetido, ustedes dirán, ¿se ha repetido? Se ha repetido. Sigue saliendo aproximadamente igual, de hecho un poco superior. Pero este es el estudio clásico. Y si se les pregunta a los americanos ordinarios, no a los científicos, el 94% responden sí a esta cuestión planteada así, en privado, con tranquilidad. Esto va en serio. ¿Seguro? Sí. Y el 85% de los españoles responden que sí. Actuales. Por lo tanto, ya lo ven que ustedes lo tienen muy mal. Solo los científicos de élite, en este caso esta es una de las maneras de acercarse a la élite, que son los miembros de la Academia Nacional de Ciencias. Pero habría otras maneras. Solo en este caso se obtiene porcentajes que están por debajo del 10%. Y sigue saliendo entre estos también que los matemáticos son los más crédulos y los biólogos los que menos. Esto se ha repetido en Francia, también con los científicos de la Academia Nacional Francesa, en Alemania, y sale aproximadamente igual. Vale. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues porque las creencias religiosas cumplen muchas funciones. Esto ya es mío, es un resumen de las funciones que cumplen. No son delirios, como dice Dawkins, se equivoca de manera palmaria, a pesar de que se pone fuerte y estricto, y lo titula así. El libro en inglés se llama The God Delusion.
En cambio, en español censuraron los editores, los españoles que se creen tan progres. El libro no salió como el delirio de Dios, salió como el espejismo de Dios, por censura libresca de los editores españoles. En valenciano también, del Miratge de Déu, en valenciano. Y eso que los españoles son súper progres. Y esto ocurrió hace 6 años, este tipo de censura, para el título de un libro. Y él, en el primer capítulo, explicita que habla de delirio en términos técnicos, es decir, psiquiátricos. Pues no, es una ilusión, no es un delirio. Es una ilusión adaptativa, es pensamiento ilusorio, no delirante, porque el pensamiento delirante es desadaptativo, por definición. Bien, pues las creencias religiosas promueven ilusiones de orden, reducen incertidumbres, dan propósito a la vida, disminuyen el miedo a la muerte y atenúan los sufrimientos, son placebos, y son placebos muy poderosos, de hecho más poderosos que cualquier placebo, salvo el placebo médico bien hecho. Es decir, las creencias religiosas solo pierden ante un placebo médico bien administrado. Es decir, que ir a rezar, a ver si me explico, ir a rezar a la Virgen de Lourdes cura más que muchas terapias psicológicas. Placebo. O a la de Fátima. O a la Mare de Déu. Los desamparados. ¿No? O sea que es incorrecto decir que no cura, porque cura. Si no lo hiciera de vez en cuando, no iría nadie. Pero como de vez en cuando lo hace, pues se va. ¿Vale? Bien. Promueve cohesión comunitaria, promueve rituales de obediencia, acentúa virtudes prosociales e incluso puede proporcionar, para algunos que saben vivirlas, experiencias interiores de placer incomparable, más allá de cualquier tipo de gozo fisiológico, el gozo místico. Y hay gente que llega a eso. Claro, cuando tú tienes un invento biológico, que te da todas estas cosas, cuyos, esto va a desaparecer como habían creído los ilustrados o los escépticos fácil, no. Para nada. Bien, pues yo siempre me he acercado a este asunto de la religiosidad, de la espiritualidad, como una característica, como un atributo, como un rasgo del carácter, del temperamento. Igual que se puede ser más simpático, más antipático, más sociable, menos sociable, más agresivo, menos agresivo, pues se puede ser más espiritual o no tanto. ¿Y de qué se compone este atributo del carácter? O más inteligente o más torpe. Es otro atributo del carácter. Aunque los psicólogos lo separan, no sé por qué, pero da igual. Los mejores no lo han separado nunca. Bien, pues, ¿de qué se compone? De subrasgos. La fe, la esperanza, antes, en segundo lugar, la sumisión, la convicción, la compasión, la congregación, los rituales devotos y las experiencias místicas. Esto tiene variabilidad entre los individuos. Por ejemplo, es un poco más acentuado en mujeres que en hombres. En todas las culturas del mundo hay diferencias debidas a sexo y también en épocas de la vida. Hay mucha gente que se ha pasado la vida con un escepticismo pétreo y llega a las décadas duras
de la decadencia y empieza a pensar, ¿y si hubiera un gancho? Entonces cambian los puntajes. Los críos pequeñitos suelen serlo más, los adolescentes pierden, en la madurez se suele estabilizar y en las épocas finales de la vida suele haber reverberación espiritual religiosa. ¿Por qué? Pues porque el horizonte se vuelve tenebroso. Bien, entonces si esto es así, debe tener mediadores neurales múltiples, desde circuitos en el cerebro hasta hormonas, hasta genes que lo prescriban. ¿No? Es así. Es decir, no tiene que ser un producto cultural. Tiene que ser un producto inventado, en buena parte, por mecanismos evolutivos. ¿Es así? Pues sí, es así. Es así y además con brutalidad. O sea, los datos que ahora se han reunido sobre esta cuestión son tremendos. Vamos a repasar algunos. Lo primero que se supo es que seguro que tenía carga génica porque los gemelos idénticos respecto a los mellizos se diferencian en este rasgo, de manera sistemática, en el rasgo de la espiritualidad, religiosidad. Es que los gemelos o gemelas idénticas, si una es muy espiritual, la otra también. Si una lo es poco, la otra también. Y si una lo es nada, la otra también. Y en cambio, en las mellizas, pues una puede serlo y la otra no. Como cualquier hermano, no gemelo. Esta distancia en concordancia da una estimación de heredabilidad por carga génica que se mueve entre el 45 y el 56. Que no está mal. Que no está mal. Compárenlo con la carga génica del color de la piel. El color de la piel tiene una carga génica heredable del 90%. Ahora, que es muy potente, todos lo sabemos, nosotros tenemos nuestro color de piel natural. Ahora va a variar porque hay un 10% de entrada al margen de la carga hereditaria. Ahora, por la pura exposición al sol primaveral, nos vamos a broncear un poquitín. Simplemente paseando, sin ponerse al sol. ¿De acuerdo? Bien. Y en cambio en octubre empieza a regresar hacia tu tono de base, en los pálidos. Bien, pero la carga es del 90%, en la atención arterial del 80%, en la agudeza cognitiva del 70%, en el miedo, que es una cosa muy importante en biología, del 50%, pues bien, la religiosidad, la espiritualidad se acerca al miedo. Por eso lo tienen mal. Estos son estudios con multitud, con miles y miles de gemelos, de pares de gemelos en diferentes países que confirman esto, ya viniendo a atender a las ceremonias religiosas, pensamientos místicos, pensamientos espirituales, y sale eso. Se mueve entre el 30 y pico y el 50 y el 55, 56. Vamos a dejarlo en la banda más baja, 30, 35. Vale, muy bien. Es lo que sale para la espiritualidad. Bien, pues esto se sabe desde hace 40 años. 40 años. Los primeros estudios sobre esta cuestión son de finales de los años 70. Finales de los años 70 del siglo pasado. Y desde hace 40 y pico de años, casi 50, se sabe que la religiosidad o la espiritualidad debía tener carga génica, carga hereditaria. Pero como esto genera reacciones a veces un poco alérgicas, incluso entre la comunidad científica, pues se tiende a ocultarlo. Fíjense cómo reaccionó el Scientific American, al primer dato de un gen identificado relacionado con la religiosidad. Esto es una frase extraída de la crítica del Scientific American. Dice, este es un libro, el libro se llamaba The God Gene,
de un geneticista americano muy bueno, por cierto, que ha hecho contribuciones espléndidas en genética del comportamiento y que detectó esta relación entre ese gen y la tendencia a la imaginación trascendente, a tener interacción con agentes, fuerzas, más allá de digamos, las leyes de la naturaleza. Pues bien, dice el libro que estamos comentando hoy, quizás hubiera sido mejor, en lugar de llamarse el God Gene, que evidentemente es un título del editor, para vender libros, pero que es un buen libro, se lo recomiendo. Está en castellano, por cierto, está en español. Pues dice, el libro que tenemos hoy hubiera sido mejor que se titulara un gen que explica menos del 1% de la varianza que se encuentra en los puntajes de cuestionarios psicológicos diseñados para medir un factor denominado autotrascendencia, que puede significar cualquier cosa desde pertenecer al Green Party, que yo lo he hecho salir ante las Ecolo Faith, desde pertenecer al Green Party hasta creer en la percepción extrasensorial, en función de un solo estudio todavía no publicado y no replicado, que después se publicó y se replicó. ¿Vale? Es decir, desde la ciencia se está desautorizando una aportación de la ciencia. Entonces, todavía lo tienen peor, porque si los científicos, para mantener una determinada doctrina que dice esto es un fenómeno cultural, no tiene nada que ver con mecanismos biológicos, se muestran de esta manera, son un ejemplo de que el mismo mecanismo está actuando, sea la Academia Vaticana, sea la Academia Científica. Después de este gen, que modula el trabajo de las vesículas sinápticas, de la membrana de las vesículas intrasinápticas, para almacenar y liberar neurotransmisores en el punto de contacto entre las neuronas, el cerebro y el periferio. Pues después de este gen ya se han descubierto unos cuantos. Por ejemplo, el gen que prescribe el receptor 1A de la vasopresina está relacionado con bastantes cosas, pero entre otras con esto de la tendencia a la espiritualidad trascendente y también a la danza repetitiva mística, que es lo que la gente hace en las discotecas. Entrar en trance. Y en los conciertos, que son las nuevas formas de religiosidad juvenil, para buscar el trance a menudo con ayuda química. Para potenciarlo. Ayuda química diversa para potenciarlo. Y marca más cosas. Y aquí sale y además el transportador de serotonina. Y el transportador de serotonina es un gen importante porque regula la función de este neuroregulador, que es muy famoso, que trabaja en muchas cosas, pero entre una de las que trabaja, además del estado de ánimo, del optimismo, de las ganas de enfrentarse con el mundo, de la esperanza, además de esto tiene relación con los mecanismos de saber controlar conducta por tu cuenta, sin que te lo pidan las doctrinas. ¿Y esto tiene relación con la religiosidad? Sí, potente. Si hay diferencias entre hombres y mujeres, debería haber diferencias en relación con la religiosidad en los receptores de andrógenos. Las hay. Caray. Entonces la historia ¿concuerda a ella? Pues sí, concuerda. Se le van poniendo eslabones y concuerda toda ella. Y son solo ejemplos, Miren, los resultados de la serotonina, que son los primeros que se obtuvieron, son monumentales.
Esto de la autotrascendencia es un rasgo que está en un cuestionario, está en muchos, pero el más famoso se llama Cloninger, lo usamos mucho los psiquiatras, un cuestionario contemporáneo, y que mide cosas como la búsqueda de sensaciones o de novedad, la curiosidad, el miedo, harm avoidance es miedo, la dependencia a la gratificación, la tendencia a tener apetitos potentes y buscarlos, la persistencia, la laboriosidad, la autonomía, la regulación autónoma del comportamiento, la cooperación, el hecho de que seas más cooperativo o no tanto, más egoísta. Y después hay medidas de espiritualidad, varias. Porque el conjunto se llama autotrascendencia, pero después habla de mecanismos de conciencia, mecanismos de identificación transpersonal y finalmente el hecho de que te inclines por explicaciones espirituales del mundo o materiales del mundo. Esto ya les toca a ustedes de lleno. Pues fíjense las relaciones entre estas medidas y el nivel de receptor 5HT es la serotonina, el 5HT1A en cerebro, en los lugares capitales del cerebro, es negativa y potentísima. 0,60, 0,60, 0,62, 0,62, 0,78, 0,80. Estas son correlaciones brutales entre una medida fenotípica extraña, como esto de tener tendencia a explicaciones trascendentes del mundo o explicaciones materialistas, y el nivel de receptores 5HT1A que tú tengas en RAFE, en tronco del cerebro o en hipocampo. Pues es así. Esto lo hicieron primero con 15, en el Karolinska, de Estocolmo, con 15 muchachos ordinarios, suecos, todos varones, y aquí tienen las líneas de regresión, para cada uno de ellos, cada puntito es un muchacho, en diferentes territorios cerebrales. Lo hicieron por tomografía de emisión de positrones, sin hacerles nada a ellos, colocando marcadores que van hacia esta diana concreta y otras que estudiaban. Lo que salió es en este punto. Pues bien, pero lo que tienen que ver también de estos resultados es que no había ninguna relación entre esto y las otras medidas de la personalidad. Ni la afición a las sensaciones, a la novedad, a la curiosidad, a la persistencia, a la laboriosidad, al miedo, nada, cero. Salía con esto, con lo otro no. Por lo tanto, hay especificidad. Bien, pues en este lugar se modula el trabajo de muchas patologías psiquiátricas. Y los medicamentos que damos los psiquiatras, en parte, trabajan modulando esta diana concreta. Otras también, el transportador, pero esto también. Acá. ¿Tiro para adelante? Bueno, esto ya lo he explicado, esta es la sinapsis serotonérgica, como se lo ha explicado, más alto. Es este lugar de aquí, este lugar de aquí. Lo que estaba describiendo. O este de aquí, que está marcado. Es un receptor presináptico. Bien. Entonces, fíjense, lo que hay que deducir hasta ahora es, por lo tanto, según como tengas el funcionamiento serotonérgico central, serás más espiritual o menos espiritual, más tendencia a buscar explicaciones trascendentes o menos, más empiricista, más escéptico, más materialista. Sí. Y en función de cómo tengas los receptores androgénicos, es decir, de cómo trabajen tus hormonas sexuales masculinas en hombres y en mujeres, porque los dos tenemos hormonas sexuales masculinas trabajando en el cerebro, sí. ¿De acuerdo? Y otras, la vasopresina, sí. Esta es la deducción. En función de cómo esté construida tu maquinaria y cómo trabajan estas moléculas, vas a tener tendencia a buscar este tipo de explicaciones u otras. Esta es la deducción. Bien. Entonces, estos chicos de Pensilvania tienen un trabajo
hecha los antiguos trabajos de los años 60 que indicaban que los medicamentos, perdón, que las drogas psicodélicas producían experiencias místicas inenarrables. Pero aquello era anecdótico. Hicieron varios trabajos, los de las épocas hippies, en la Universidad de Harvard, en California, en Berkeley, y los publicaron, pero eran casos anecdóticos. La gente que regresaba de los viajes sensacionales lisérgicos, o muscarínicos, o psilocibínicos, explicaba, los que regresaban bien, explicaba que habían tenido una experiencia inenarrable, inefable e imborrable. Y los que no regresaban se quedaban colgados. Que hubo bastantes. Que se quedaron colgados y otros no regresaron en absoluto, porque las dosis que utilizaron fueron tóxicas. Bien, letales, quiero decir. Bien, pues estos chicos que lidera un señor que se llama Griffiths, lo han hecho bien en el laboratorio pidiendo permisos, dando dosis crecientes de psilocibina, que es un medicamento pro-serotonérgico, A ver qué ocurría. Y lo que ocurre es eso, fíjense. Dice, al cabo de 2 meses de una dosis única de psilocibina, una dosis única, al cabo de 2 meses, en escalas que miden misticismo o en escalas que miden las experiencias más significativas de mi vida entera. Al cabo de 2 meses esto se ha multiplicado por 8. Y al cabo de 1 año y pico, 14 meses, sigue aumentando. Cuando digo que lo hicieron bien, me refiero a que lo hicieron bien. Es decir, que colocaron a la gente en el laboratorio, habiéndoles pedido permiso, gente absolutamente sana, y diciéndoles, vais a recibir sustancia. Y no sabían si no recibían nada, 0. Si recibían 5 miligramos kilo, 10 miligramos kilo, 20 miligramos kilo, 30 miligramos kilo, a lo largo de 1, 2, 3, 4, 5 semanas. ¿De acuerdo? No todos pasaban por todas las dosis, a cada uno le tocaba o pasar por 0, o pasar por una gorda, o por una mediana, o por una pequeña, pero siempre contra cero. Es decir, que podían comparar entre diferentes dosis y cada individuo con sí mismo cuando había recibido 0, sin que lo supiera que había recibido 0. O sea que tienen los resultados que son espectaculares, en presión arterial, en ritmo cardíaco, en náuseas, en sensación de sofoco, en actividad motora, pero lo que nos interesa, y es una curva dosis decreciente farmacológica brutal, lo que nos interesa son los resultados en términos místicos. Fíjense las escalas, se van desde 0 hasta 30, lo que he dicho antes, multiplicado por 7 o por 8, en diferentes elementos de componentes del misticismo. Tener la sensación de que vives una unidad interna, una unidad con el exterior, una sensación de sacralidad en la vivencia que estás teniendo, etcétera, 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 hasta el total. Y a los 12 meses de seguimiento, sin haberlo probado nunca más, se probó una vez, y a los 14 meses sigue creciendo. Es decir, el recuerdo no se ha anulado, sino que sigue creciendo. Y esto es por potenciación de mecanismos serotonérgicos. Y si lo convierten en sencillo, que no es tan sencillo, porque los engranajes son múltiples, pero si lo convierten en sencillo, si a ti te falla la serotonina, te falla
mucho, radicalmente, te deprimes. ¿Vale? Todo lo sabe, porque es cultura popular. Si te hacen comer una dieta que no lleva los componentes que usarán las neuronas para fabricar serotonina, en pocas semanas te deprimes. Entras en una depresión psiquiátrica que hay que tratar. Tan sencillo como esto. O se puede hacer de manera aguda, dando sustancias. Podemos provocar a voluntad una depresión importantísima. De manera muy rápida, si queremos. Lo podemos hacer. Manipulando un solo engranaje, lo podemos hacer con varios. Si tú esto te trabaja bien, vas bien. Cada día te levantas con ganas de enfrentarte al mundo. Tienes buen estado de ánimo, buen humor. Pero si empiezas a potenciarlo, empiezas a sentirte omnipotente. Y si se potencia más, pues estoy haciendo sencillo para que se entiendan los resultados del experimento, Si se potencia más, empiezas a sentirte Dios, empiezas a entender el universo entero, empiezas a tener sensaciones de unidad cósmica completa, de inefabilidad completa, y finalmente, si lo potencias más, te puedes quedar colgado. Que es lo que hicieron en los experimentos hipioides. Y ahora aquí esto está bien hecho. Resultados de laboratorio, fantástico, impecables. Bien. Vale. Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro cuando se da esto? Los londinenses lo repitieron en el Instituto de Neuroimagen del Instituto de Neurología, Wellcome Farm, repitieron aproximadamente el experimento americano, pero con los individuos colocados en la máquina de resonancia, haciendo dos tipos de medida, una medida de perfusión cerebral y una medida de consumo de oxígeno. Cuando hacen eso, cuando dan dosis, lo que tienen arriba en el diagrama de las barras es el disparo de las sensaciones anímicas, lo que acabo de explicar, cuando los individuos han recibido la dosis de psilocibina. Pero en el cerebro, hacia azul, lo que se produce es silenciamiento. Es decir, pérdida de actividad, disminución de actividad, suspensión de actividad en las regiones que ven manchadas en azul, que son sobre todo territorios, lo voy a marcar así, territorios de la corteza prefrontal medial, aquí y aquí, territorios del cingulado anterior, territorios del cingulado posterior, y esto se ve lo mismo en cortes longitudinales. ¿Y esto qué es? Estos son los circuitos que nos permiten dar engarce a la secuencia de acontecimientos del mundo a medida que fluyen, sin necesidad de intervenir, sin que haya tareas, sin que tengas que hablar o responder o escribir, nada. Y cuando tú dejas que el cerebro vaya montando una película y vaya por los cerros de Úbeda, por su cuenta, lo hace estas estructuras. Cuando no le demandas tareas cognitivas al cerebro, continúa trabajando en vigilia. Y en sueño también lo hace, pero únicamente durante los periodos de sueño. ¿De acuerdo? Y de forma caótica, no son necesariamente estas estructuras. Pero en vigilia, cuando tú no le pides nada, vagabundea. Y a eso le llamamos irse por los cerros de Úbeda o por los naranjas de Valencia. ¿De acuerdo? Pues bien, lo que ocurre cuando se da psilocibina es que esta estructura que permite que la narración del mundo vaya funcionando y que tú le des un cierto sentido,
en pasividad, sin hacer nada, se desactiva del todo. Entonces, todos los engances que te permiten hacer coherente la película del mundo no están. Claro, tienes experiencias que fluyen desde todos lados, tienes conectividad con todo y te puede parecer que lo entiendes todo y que llegas a todo. ¿He conseguido explicarlo? Bien, pues es esto. Este es el fenómeno. En medidas específicas, fíjense que desde que se hace la infusión, en la gráfica, el sombreado gris indica el previo a la infusión de psilocibina en vena. Y en el momento que entramos en el blanco, la droga está entrando. Pues fíjense que el tálamo, el cingulado anterior y el cingulado posterior, que son los territorios que salen después en amarillo, la disminución de actividad es brutal. Los coeficientes de correlación se acercan al 0,7. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Ahora ya lo tenemos. Y cuando la gente entra en episodios místicos, que es una de las variedades fundamentales de la espiritualidad, quizá la crucial, le ocurre eso. Y la gente que, sin entrar en eso, tiene tendencia a pensar con briznas que se parecen a eso, se acerca a ese fenómeno de manera espontánea, sin droga. Se lo monta a su cerebro. Bien, esto se pudo conectar bien con trabajos que se habían hecho 10 años antes o 15 años antes. Este es uno de los primeros de la imagen en personas religiosas, hondamente religiosas. Esto está hecho por unas monjas carmelitas canadienses, que se prestaron a ponerse dentro de la máquina de resonancia y se les pidió que intentaran reproducir, porque eran monjas de intensa devoción y espiritualidad, que intentaran reproducir dentro de la máquina, a pesar de la parafernalia que supone la máquina, de ruidos que hace y tal, pero que se colocaran en situación e intentaran reproducir de verdad una experiencia que se acercara a alguna de las místicas que habían tenido, cuando fuera, orando, paseando, cultivando el jardín, lo que fuera. Pero que intentaran rememorar eso y que lo reprodujeran en la máquina. E incluso algunas decían que habían notado la presencia cercana de Dios. Pues que intentaran reproducir eso dentro de la máquina. Bien, esto es lo que explican ellas, que cuando tienen esta sensación mística, desaparece el tiempo, desaparece el espacio, que parece que tengan acceso a la comprensión última del último grano de la realidad, y que todo esto va acompañado de un gozo, una paz, una plenitud y un amor incondicional inenarrable. Esto, no tan potente, se parece a lo que a muchos nos ocurre cuando llegamos a la cima de una montaña. Y esto es bastante más normal, a una cima un poco importante, donde la concentración de oxígeno ha disminuido y también ayuda a eso. También ayuda. Pero esta sensación de vastitud, de ampliación de perspectiva y de conocimiento y de compenetración con el cosmos, esto es bastante más habitual y se parece a las experiencias peak de los místicos, como las monjas. Pues bien, cuando esto también se hizo bien, había momentos en que no tenían que pensar nada, ojos cerrados, había momentos en que tenían que pensar en su madre, en su amiga, a la que querían mucho para compararlo, y donde se restaba. Y los territorios que salieron activos cuando tenían esta experiencia mística se parecen mucho a los que hemos visto. Y con un componente añadido, porque hay esto del amor. Hay esto del amor,
y se encienden territorios del cerebro enamorado, mundano, no divino, sino mundano. Y esto está bien, porque forma parte del cuadro que explican las monjas. Es decir, que están colgadas de Dios. Por decirlo sencillo. Y esto se mide en los territorios adecuados del cerebro enamorado, de la gente que está enamorado no de Dios, sino del hombre de su vida o de la mujer de su vida. Bien. Salía bien, y esto me lo voy a saltar, se han hecho muchos... Ahora me lo voy a saltar, ¿vale? Lo voy a saltar, vamos a progresar. Se han hecho muchos trabajos de territorios en el cerebro que están más relacionados, incluso no en funcionamiento, sino estructurales. Es decir, cantidad de sustancia gris en determinados territorios que está relacionada con más tendencia espiritual o no tanta, con más escepticismo que tanto. Esto también se ha hecho, y se tienen datos. Pero no voy a saltar, porque es largo. Ya se leerá en el libro. Ya ven que es muy bueno. Bueno, es el mejor que se ha publicado sobre esta cuestión, y de largo. Pues incluso los neurocirujanos italianos se tomaron la molestia de medir esto mismo que he ido utilizando, la autotrascendencia, porque es un test muy típico en psiquiatría y neurología, que mide espiritualidad, tendencias hacia la espiritualidad. Incluso esta distinción entre explicaciones trascendentes o espirituales del mundo respecto a explicaciones materialistas del mundo. Tiene una subescala que mide eso, incluso. Bien, pues se tomaron la molestia de coger una serie de 88 tumores cerebrales italianos y medir hasta qué punto un tumor cerebral, en función de dónde caiga, aumenta o disminuye la espiritualidad de la gente. Y encontraron que los tumores posteriores, los que tienen tendencia, oye, los tumores van a parar donde les da la gana. Esto no es un experimento, es una observación de la naturaleza, un cuasi-experimento que se le llama técnicamente. Pero no es un experimento, porque es sucio. Pero los tumores que tienen tendencia a caer detrás, territorio cerebral posterior alto, ¡pum!, disparan la espiritualidad. En cambio, los tumores que tienen tendencia a caer delante, no. Y esto lo hicieron con una serie de gliomas muy malignos, gliomas no tan malignos, gliomas recurrentes y meningiomas. Los meningiomas son los controles, porque los meningiomas no son tumores del cerebro, son tumores de las meninges. Por lo tanto, no han tocado el territorio cerebral. Por lo tanto, está bien hecho, es un buen control. Bien, pues mostraron que en gráficos el efecto parece pequeño, pero no es tan pequeño, no se dejen engañar nunca por los gráficos, porque depende de la unidad de medida que estés usando, ¿vale? Pero demostraron que los tumores posteriores incrementan la autotrascendencia, ¿vale? En ordenadas siempre tienen autotrascendencia. En los meningiomas, ya ven, aunque estén lejos, pueden ver que no hay ninguna significación, no varía. Y los tumores posteriores lo hacen más que los anteriores. Y después de reseccionar, los resultados son más potentes, que es la barra blanca, después de hacer la resección, es decir, cuando han quitado el territorio maligno, más territorio alrededor que hay que quitar. ¿De acuerdo? Bien. Y los territorios cruciales donde se da esto, el incremento más potente, el efecto más potente, que es el que es el rojo, son territorios del surco intraparietal y territorios de la circunvolución angular, que son los territorios que se ocupan de poner en relación tu cuerpo con el mundo y que concuerde. ¡Ah, caray! Y que son unos de los que se desactivaban en los experimentos de la psilocibina. Vuelve a cuadrar el asunto, es coherente. Entonces hicieron
Esto lo podemos hacer, porque claro, esto es sucio. Tuvieron muchas críticas, aunque el experimento está publicado, como ven, en Neuro, que es la publicación de más relevancia en neurología, de lejos. Pues da igual. Las críticas las habituales, pero esto es un cuestionario, esto es trascendencia, esto tiene su fiabilidad, su aplicabilidad, es americano, lo habéis trasladado al italiano, vete a saber si funciona, estas historias. Bien, entonces dijeron, ¿y si lo hiciéramos en lugar de con pacientes que nos pueden decir siempre que es un experimento, que no es un experimento, que es sucio y que cada paciente tiene una determinada representación y que son resultados estadísticos con un determinado tamaño del efecto, pero en definitiva discutible? ¿Y si lo hiciéramos nosotros? Y lo hicieron. Cogieron a gente normal, chicos italianos normales, chicos, no chicas, chicos, y les enviaron trenes de estimulación magnética desde fuera, a través del cráneo, que inhiben estas regiones, que silencian transitoriamente mientras entran. Entonces colocaban una bobina, y se ha convertido ya en rutina en las clínicas neurológicas, y enviaban trenes de estímulos magnéticos hacia estas regiones que les salieron que si se extirpaba la parte del cerebro que está allí, la gente se vuelve más espiritual. Y coloca menos elementos de filtros frontales para aceptar hipótesis sobre el mundo, en definitiva. Bien, pues hacían esto y aquí tienen el resultado, se dispara la religiosidad. Miren, gente normal, le desactivas transitoriamente esta zona y ¡pum!, se dispara. Y no en un cuestionario, no en un cuestionario. Para responder a la crítica lo hicieron, a ver si me salta, lo hicieron en una cosa que se llama, es un test psicológico bonito para medir, sobre todo, prejuicios sociales, donde tú tienes que responder rápido a una pantalla, donde te dice, tú, mine, inteligente, cordial, seductor, corrupto. Entonces tienes que poner bien mal. En general, tiendes a pensar que los adjetivos diríamos, benignos, se te asignan. Y los malignos, sobre todo si son muy malignos, pues no. Eso, ni pederasta, no. Pero esto tiene velocidad de respuesta. Entonces les colocaban palabras espirituales o palabras materialistas, por decirlo así. Y tenían que responder también, bueno, malo, rápido, dos tipos de tarea. Pues bien, cuando les desactivaban esta zona, se disparaba una medida implícita, automática de religiosidad, sin que estuviera cargada por las cuestiones culturales de los cuestionarios. Y además lo repitieron con otro paradigma, o sea que está hecho ya 2 veces. Y con controles, como ven aquí, porque había disparos sham en otros lugares del cerebro donde no pasaba nada, o en territorios frontales donde no pasaba nada. Es decir, que esto está hecho muy bien y sale perfecto. Vale, aquí tienen un resumen de los circuitos que hacen esto. Ya se lo mirarán, porque ya los he ido explicando, ya se lo mirarán. Ahora ya les he convencido que tienen que comprarse 3 veces el libro, no una vez, sino 3, y estudiárselo a fondo. Bien, entonces, fíjense, ahora me voy a Burriana. Ahora me voy a Burriana, que es un lugar que estaba muy cerca, y donde hacen buenas naranjas, buenas mandarinas y buenas alcachofas. Bien, ¿por qué? ¿Por qué me voy a Burriana? Fíjense, esto es una cita, Es una cita del antropólogo de las religiones que ahora es más celebrado en el mundo. Leían en el 2008 en Nature que
hiciera un artículo sobre estas cosas que estaban saliendo. Yo decía eso, estaba hablando el ateísmo lo tendrá siempre mucho más difícil para venderse que las creencias religiosas, porque esas derivan de una serie de rasgos cognitivos, neurocognitivos, que nos predisponen a creer. Continuamente, cada día, en todos los momentos de la vida. Mi cerebro tiene necesidad de pensar que la siguiente frase que yo les voy a decir será coherente, porque si no lo creyera, se me podría desarticular el discurso. Y tiene necesidad de creer que si pongo un pie detrás del otro, me seguirá aguantando, aunque no lo mire. Porque si no, debería vigilar todos los pasos, todos. ¿De acuerdo? Bien. Por poner ejemplos sencillos. Entonces, Boyer dice, las nociones religiosas son el producto de un rasgo que tiene nuestro cerebro, nuestra mente, que es crear imaginación sobrenatural. Y fabrica ideaciones peculiares, que son las que aparecen en los sueños cada noche, varias veces, en las fantasías, en las leyendas, en los cuentos, etc. Y cada noche no hace falta que a algunos escritores se les ocurrieran cosas como las brujas o como las hadas. Yo cada noche veo gente que vuela en mis sueños y que atraviesa paredes, y me ocurre con muchísima regularidad, cada noche. Yo tengo una actividad hipnagógica importante y me acuerdo bastante de ella, porque me suelo despertar cerca, y a veces a medianoche, y a veces incluso con pesadillas nocturnas. Y fenómenos de estos fabrico, pero muchísimo. Pues bien, eso, es decir, fabricar entidades ideatorias que transgreden las leyes de la naturaleza, todas, es una cosa que hace el cerebro con normalidad. Lo que pasa es que cuando estamos en vigilia y todos los mecanismos de la coherencia funcionan, sabemos criticar. Esto es consistente y eso no. O sea, no me la voy a pegar si intento salir por aquí, hacia la cara. O sea que no, mejor que use la puerta. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la hipótesis de los antropólogos evolutivos y de los psicólogos cognitivistas sobre esta cuestión. Y lo que fabricaría los circuitos que les he explicado hace un ratito. Entonces, los niños de Burriana lo tienen muy claro. Fíjense qué experimento tan bonito. A mí me gusta, siempre que puedo, mezclar estudios de estos que los científicos duros consideran potentes. Esto ha usado diversas medidas de neuroimagen y además marcadores génicos, y además no ha usado únicamente cuestionarios, sino medidas conductales con poco sesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Empezaré a creerlo. Pero me gusta combinar esto con estudios comportamentales bien hechos, igual que me gusta combinarlos con estudios sobre sondeos sociológicos bien hechos, porque esto se puede hacer bien. Ya sé que el 99% es basura, ya lo sé, pero hay un 1% que es estupendo. Pues hay que echar a la basura el 99% y saber seleccionar el 1%, tan sencillo como esto. Es nuestro trabajo seleccionar la basura de lo que se puede utilizar. Bien, pues unos psicólogos experimentales sociales, de hecho infantiles, escoceses, americanos y valencianos, hicieron en una escuela de Burriana este experimento, que reproducía uno previo, no tan bonito, en Norteamérica. Ponían a niños y niñas de 5 a 6 años, de 8 a 9 años y de 11 a 12 años. De una escuela católica, privada, concertada, y de una escuela secular. De hecho, la escuela más conocida de Burriana
primaria y secundaria que está asociada al Instituto de Enseñanza Media de Burriana. Y les pidieron a los padres que les permitieran a cada niño o niña del grupo de 5 o 6 años, del grupo de 8 o 9 años, del grupo de 11 a 12 años, les pidieron que les dejaran hacer experimentos con sus retoños, a solas. Firmaron los papeles éticos correspondientes y los padres, bueno, las madres no las madres, que suelen dar permiso para estas cosas, algún padre maternal. Muy bien, las madres dieron permiso y les ponían en una situación parecida a esa. No es esa, ¿eh? En una habitación a solas se quedaban ante un teatrillo de polichinelas y la experimentadora o el experimentador que iba variando para no influir. Entonces, en el teatrillo ocurría un incidente. Había una función en el teatrillo y al niño o la niña, 5 o 6 años, 8 o 9 años, 11 o 12 años, unos de educación católica, otros de educación laica, veían lo que pasaba. Y lo que pasaba es que salía un ratoncito, que era muy divertido, muy ágil, muy travieso, muy activo, muy espabilado y muy inquieto, y además se las sabía todas y ganaba siempre. Y si le intentaban golpear, salían unos demonios o lo que fuera para golpearle y tal, no lo atrapaban, siempre se escapaba. Pero de pronto salía un cocodrilo y ¡blum! Se lo comía. Y se cerraba del todo. Entonces empezaban las preguntas, que están indicadas aquí y ustedes no las ven. Las preguntas eran preguntas a los niños. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido al ratoncillo? Se le ha comido el cocodrilo. ¿Qué le ha ocurrido? Y le preguntaban cosas biológicas. Bien, a partir de ahora, ¿tendrá que comer? No. ¿Por qué? Bueno, se ha muerto. Se lo ha comido un cocodrilo. ¿Y tendrá que beber? No. ¿Y tendrá que dormir? No. ¿Y crecerá? No. Entonces iban cambiando, pues fisiológicas, esto tendrá que dormir, sentirá daño físico, no, sobre todo, algunos que sí, pero cuando se les empezaban a hacer preguntas emotivas o afectivas, empezaban a decir que sí. ¿Se acordará de sus hermanos? Sí. ¿Tendrá ganas de volver a jugar al guiñón? Sí. ¿Se acordará de su madre? Muchísimo. Vale, sin diferencias entre educación católica ni educación laica a ninguna edad. Fíjense que los seculares de 11 años, que a las preguntas biológicas y fisiológicas prácticamente todos responden correctamente, es decir, se ha muerto, han cesado las funciones biológicas y fisiológicas. Pero a las emotivo, afectivo, epistémica, es decir, tendrá memoria, tendrá recuerdos, tendrá deseos, se acordará de nosotros, es decir, su alma permanecerá y continuará funcionando. El 52% a los 11 años de Burriana dicen que sí. Aunque les haya educado en una escuela laica donde les han contado que esto no va así. ¿Vale? Si se ha muerto, se ha muerto. ¿De acuerdo? Pues ya ven que ustedes lo tienen muy mal, pero muy mal. Vale, estos son experimentos parecidos con caras. Con caras. Estos son japoneses, para no ser de Burriana, japoneses. Y se les hizo creer que deberían discriminar entre presentaciones rápidas dentro de la máquina de resonancia magnética funcional. Presentaciones rápidas de estímulos como aquellos donde en la A hay una cara fácilmente reconocible, pero en la B no, es difícil reconocerlo. Como en esta nube, que hay una cantidad de gente considerable que ve una cara. Y hay alguna gente que no solo ve una cara, sino que una cara que dice cosas, que te envía mensajes importantes. ¿Vale? Esto depende de cómo seas y
cómo te funciona lo que explicaba antes, ¿vale? Pues bien, a estos japoneses se les hizo creer que tendrían que resolver estas cosas, es decir, estímulos donde una cara era fácil reconocer contra estímulos donde una cara no era fácil reconocer, estímulos donde una letra era fácil reconocer, la A, estímulos donde la letra es difícil de reconocer, o estímulos de ruido. En realidad, solo hubo ruido. Hicieron pruebas previas, bastante antes de entrar en la máquina, para entrenarse en el asunto. Entonces les dijeron, en la máquina tendréis que resolver, y vais a tener premio en función del nivel de acierto. Pues bien, el 38% empezó a ver caras y letras donde no había nada. Absolutamente nada. Vale, por lo tanto, eso, aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos un cerebro que está montado para generar narrativas internas que están llenas de eso, de fantasmas, de espíritus, de entidades que tienen propiedades inasibles y con los cuales nos podemos relacionar. Y de ello derivan gremios que van a estar siempre, que se dedican pues, a ganarse la vida. Tan sencillo como es. Algunos con más gracia y otros con menos gracia. Punto. Y esto va a continuar así. Va a continuar así. ¿Por qué? Pues por eso. Por lo que he explicado al principio, y porque ahora ya tenemos muchísimos datos detrás que lo avalan. Esta diapositiva es divertida, la de la señora que muestra reverencia ritual ante el cajero. Que sea tramposa, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué les pasa a los ateos? Ustedes dirán, bueno, vale, pero es que hay ateos. Y hay agnósticos, y hay escépticos. O sea, a lo mejor aquí en esta sala hay 2 o 3. No más, La gente que hay, que ahora debe ser unos entre 35 o 40, esto es lo que toca. De verdad, de piedra picada, no sé, entre 2 o 3. A lo mejor ni llega. Es así, los resultados dicen eso, los potentes, los buenos. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué les ocurre a los ateos, o los que tienen tendencia hacia espontánea a las explicaciones coherentes, sistemáticas, materialistas, sin recurrir a estos inventos artefactuales, pero que en realidad son naturales del cerebro? ¿Qué les ocurre? Pues esta gente, los médicos, son ya un gremio de psicólogos cognitivistas y antropólogos cognitivistas evolutivos que se dedican a este asunto del origen de las creencias religiosas y espirituales, y que son bastante buenos, han dicho, hay gente que llega porque no les funciona. Todo esto de generar hadas, ángeles, fantasmas, relaciones peculiares, colores peculiares, interacciones entre elementos del mundo que son inviables, es decir, juntar en una fantasía individuos que sabes que están muertos, que empiezan a hablar con otros que están vivos, que son tus amigos y que generas una historia o lo que sea, ¿vale? Hay gente que esto no les funciona. Entonces, tienden al ateísmo porque no les funciona. Porque esta propiedad no trabaja, que son los autistas. Y se ha estudiado y es así. Los niños autistas, cuando la gente normal empieza a hacer estas explicaciones y hacen referencia a ángeles o a hadas o a brujas, se quedan colgados diciendo, ¿qué ocurre aquí? ¿Vale? ¿Vale? Totalmente colgados, a menudo, y puede pasar a través de la pared, o te ve mientras no hay nadie más, pero él te ve desde los ojos, te ven desde el cielo y tal y cual, se quedan absolutamente colgados. Pues hay adultos Asperger-like que se parecen a eso. Entonces, como no les funciona este mecanismo, pues ¿qué hacen? Pues se vuelven ateos. Los materialistas, ¿no? Ya está. Claro, esto es un poco duro, sobre todo para los que han hecho profesión de doctrina,
de promover el escepticismo, que te digan que eres un poco autista o un poco asperger. Es fatal, ¿no? Es fatal, ¿no? Entonces, dicen, no, hay otras maneras, ¿no? Otras maneras es que en tu ambiente esto no exista, por lo que sea. Porque de pronto se ha eliminado. La Rusia soviética de los periodos duros, o la China maoísta de los periodos duros. Eliminaba toda referencia desde pequeñines a explicaciones trascendentes del mundo, salvo las consignas elaboradas, racionales, del gran mundo. Salvo eso. Pero las que se refieren a agentes sobrenaturales, eliminadas. Estos son otro tipo de aproximaciones por prescripción ideológica o porque en el ambiente no social entero, sino familiar, tampoco se recurre a eso, que dan lugar a gente que se acerca más a maneras de pensar ateística o agnóstica o escéptica o materialista. ¿Verdad? Y finalmente estarían los últimos, que son los que tienen más tendencia al pensamiento analítico, al pensamiento de máxima coherencia, y que no está reñido con que les funcione bien la fantasía, pero la someten al filtro de el análisis exigente. Esto se ha comprobado en autistas, bien, y sale bien, son las relaciones entre espectro autista, en autistas canadienses, en autistas americanos, y espiritualidad, va a través de los mecanismos de mentalización. Lo que les falla a los autistas es esta capacidad para imaginarse la narrativa en los cerebros ajenos, o en los cerebros de los agentes, que también son ajenos. Y sale bien. Y también se ha hecho con la gente más analítica, que es este experimento, que viene a continuación. Cuanto más analítico eres, para resolver problemas a alta velocidad difíciles, problemas matemáticos o geométricos, que requieren muchísima consistencia, menos probabilidad que caigas en errores de mentalización baratos, por decirlo así. En correlaciones que no son tan potentes como las he explicado, menos 0,23, menos 0,34, cosas de este tipo. Pero que no está mal. No está mal. Vale, pues estas son las maneras de acercarse a este asunto. Fíjense, si tú tienes un estilo de funcionamiento mental que es altamente analítico, la relación con la implicación religiosa es negativa, pero fíjense las correlaciones en función de que haya creencias o no haya creencias, son de menos 0,19 a menos 0,27. Estamos en este rango, que son fenómenos pequeñitos, pero que se pueden detectar, no está mal. Y por eso, en los científicos, dominan como gremio los escépticos. Pero es el único gremio del mundo. El 60% lo han visto al principio. El 40% mantiene la fe invariable, ocurra lo que ocurra. Pero el 60% del gremio son analíticos y por tanto poco religiosos. Pero son los únicos, insisto, porque si esto se le pregunta a los médicos, que no son científicos, los médicos somos científicos aplicados, especie de mecánicos de la biología. No más. Pasa que como hacen cosas muy importantes, pues tienen mucha consideración social. No son eso. Si esto se les pregunta a los médicos ya contestan que la entrada de mecanismos inexplicables, trascendentes, a la hora de curar, pues puede ser del 70, del 80, del 90%. Gente altísimamente entrenada. Los pedagogos, peor. Los psicólogos, mucho peor. ¿Vale? Bien, pero es que hay más cosas.
Fíjense este resultado a mí me tiene loco, porque es delicioso. Es delicioso. Miren, dice, marcadores neurales de la convicción religiosa. Caray, este es un título brutal, ¿eh? Porque dice, marcador neural de la convicción religiosa. Es decir, no preguntándose, no cuestionarios, no multitud de cuestionarios, no test de conducta implícita para que el individuo se equivoque y veamos por dónde va. No, preguntándoselo al cerebro. Todo lo que dice. Después ya veremos que promete demasiado en el título, ¿eh? Pero el resultado es precioso. El resultado es maravilloso. Fíjense, lo que hicieron fue lo siguiente. Colocaron a chicos y chicas, esto está hecho varias veces con muestras americanas y canadienses, a chicos y chicas a hacer un test que en neurología se usa mucho, se llama el Stroop Test, que te van pasando palabras en la pantalla del computer o en tarjetas delante tuyo y tú tienes que indicar el nombre de lo que ves atendiendo al nombre, no al color, o al revés, atendiendo al color y no al nombre, ¿vale? A alta velocidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto tienes que decir amarillo, azul, rojo, azul, veis, ¿no? Amarillo, ¿vale? Negro. Bien. Se cometen errores. Entonces, en función de los errores, tienes una medida de atención y de desvelamiento. Bien. Pues, fíjense, colocaron gente que había manifestado que eran poco religiosos y gente que había manifestado que eran muy religiosos. Y lo que captaban a distancia eran ondas de sumación de los registros electroencefalográficos en el cuero cabelludo que se llaman potenciales evocados. Esto que ven aquí es un resultado, digamos, estadístico. Estas ondas que se ven aquí no son las ondas, no son los potenciales. Es una sumación que corresponde al momento del error. Al momento del error. Es decir, cuando yo he dicho azul y tenía que haber dicho rojo, en la segunda palabra, se ha producido un error. Y mi cerebro lo ha captado. Ya, tontaina, ¿vale? Y además delante de todo el mundo, ¿no? Esto es lo que te dices a ti mismo. ¿Vale? Bien. Cometes un error y eres consciente del error. Esto se produce, el seguimiento de una salida motora para acusar si es correcta o si se produce un error y ser consciente del error, se produce en la corteza cingulada anterior, que la hemos visto antes, que es una de las que se desactivaba con la psilocibina, una de las primordiales. Es la que vigila que no hagamos actos fallidos y el mínimo de errores posible. Continuamente sobre la salida, trabaja sobre la salida, no solo sobre la producción, sino sobre la salida. Es como una especie de pseudomecanismo al final para darte cuenta de que vas a hacer errores y si lo haces, lo lamentas internamente. Y si eres muy honesto, pues incluso te excusas. ¿De acuerdo? Pues bien, esto produce esta onda, allí, en estos territorios. Pues bien, fíjense que la magnitud de la onda en los ensayos incorrectos, que es cuando se dispara este mecanismo, en las personas con poca religiosidad, ustedes, los escépticos, las personas con poca religiosidad tienen un total de acuse, de recibo, de error interno en el cingulado anterior de menos 10 voltios. Ha habido una variación en total del campo eléctrico de menos 10 voltios. Y en cambio, si esto lo hace un religioso, es menos 7. Su cerebro acusa el error menos y lo lamenta menos. Los errores de la vida cotidianos que hace la gente escéptica, su cerebro lo registra más y haciéndote sufrir más que si lo hace una gente religiosa. Por lo tanto, lo tienen ustedes fatal. Pero fatal. Y fíjense la diferencia de las dos curvas, cuando se coloca una contra otra. Entonces lo repitieron y aquí tienen, para no que sea religiosidad conjunta, creencia en Dios, todavía más acentuado.
Los que tienen poca creencia en Dios, menos 10 voltios cuando se equivocan en el strut, en el conjunto de equivocaciones. Y en cambio los otros, cero. Es que el cerebro ni lo acusa. El error como si no estuviera. Es decir, el cerebro a la gente con mucha creencia en Dios, aunque te vaya actuando, diciendo, no pasa nada, es perfecto. El cerebro borra los errores. Automáticamente va diciendo, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no hace falta ni que vayas al confesionario, porque ya te hemos borrado yo. ¿Vale? Bien, pues ya está. Si le añaden a todo lo que he explicado, es bastante, pero que no es ni la 10ª parte del libro, que es bastante. Sí, el guión entero, más o menos. Pero si le añaden a esto cosas que no he explicado para nada, que son estos fenómenos de cohesión y comunión grupal, en mi país pequeñito, en los últimos años ha habido una efervescencia devota tremenda, afectando a millones de personas. Y todo el mundo se lo está mirando, pero eso ocurre. Y es un fenómeno religioso, estrictamente religioso. Pues si le añaden a todo lo que he explicado esto, que también está detrás de las creencias religiosas, pues tenemos una maquinaria de producción migratoria, de una potencia para generar fenotipos y variabilidad de fenotipos que va a perdurar muchísimo, muchísimo. ¿Bien? Esto creo que es el final, sí. Me lo salto porque estoy ya me lo salto, es demasiado. Aquí tengo datos incluso españoles. Ah, este se lo voy a enseñar. ¿Puedo tirar para atrás? Sí, aquí está. Está aquí. Es un estudio del 16, ¿lo ven? Es un estudio hecho con 72 países del mundo, donde dice, si tú crees en el progreso, no en explicaciones coherentes, sistemáticas, materialistas, bien fundamentadas, fiables, replicables del mundo, sino si crees en el progreso científico y tecnológico, también aumenta la satisfacción vital, igual que ocurre con la religión. Cuanto más religioso, más espiritual, más satisfecho andas por la vida. Bueno, aquello que he dicho del efecto placer. Se puede medir de muchas maneras, también se puede medir en eso, en medidas de felicidad en conjunto, de satisfacción con tu vida en conjunto. Pero si crees en el progreso científico y tecnológico, que no es lo mismo que en las reglas de la ciencia, ¿cierto? No es lo mismo. También. Y los resultados son parecidos. ¿Pero de qué depende? Del control que tú tengas, de la sensación que tú tengas de control sobre los acontecimientos. Es decir, que aquellos que por vía religiosa o por vía de la creencia, no del escepticismo como regla sistemática, sino de la creencia, están convencidos de que la ciencia y la técnica va a arreglar el mundo y los problemas del mundo, también viven mejor. Que es otro tipo de aproximación religiosa, pero de contenido científico, en este caso. Y también saben, de la misma manera y con la misma potencia. Y lo bonito es que para España, esto está hecho con muchísima gente, miles en cada país. Y los resultados son del 2014, súper recientes. Pues la correlación entre creencias religiosas y creencia en el progreso de la ciencia es negativa, menos 0.16, que es pequeño, pero es la más alta del mundo. De todas. De todas. De que aquí, en este país, y a veces da cosa rara, aquí tiene otra cosa muy rara, que es que los que creen en las explicaciones religiosas y los que creen en explicaciones de que todo va a ir mejor gracias a la ciencia y a la tecnología, forman como dos bandos separados que uno covaría negativamente con el otro con la máxima intensidad en todo el planeta. Y por lo tanto, costará más ponerlos de acuerdo.
Este es el corolario. Vale, pues esto era una anécdota. Muy bien, pues aquí me acabo, es al final. Por consiguiente, mi objetivo era decirles lo que les he dicho muchas veces, que esta empresa que ustedes tienen por delante es encomiable, es estupenda, a mí me gusta, y comulgo con ustedes, entre comillas, pero a sabiendas de que tenemos la guerra perdida durante siglos todavía, pero da igual, vamos a continuar. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muy tarde, ¿no? Yo creo que sí. Respecto a esta última diapositiva que has puesto sobre creyentes en la ciencia, yo recuerdo hace un año, Dani Martínez, que está conmigo, compañero de Uru, y yo, vamos, no recuerdo muy bien por qué, en una página de Facebook que se llamaba Ateísmo Liberal, veía un dato que estaba mal y entramos y comentamos de nuevo ahí, pues esto dato que habéis puesto aquí, creemos que no está bien, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué hemos dicho, O sea, empezaron a tildarnos de... A yugular, se os mataron a yugular. Hostia, o sea, empezaron a decirnos que si... Por poquito los creyentes, yo para el carro que yo te estoy diciendo esto, yo no creo en Dios, pero es independiente a lo que estamos hablando, ¿vale? O sea, pues no, porque los creyentes no lo creen, de acuerdo. Empezamos un poco a hablar, del grupo ateísmo liberal. Liberal, me gustaría remarcar la palabra. Y a mí yo siempre he dicho una cosa, muchas veces es que no me gusta hablar de religión, porque yo tengo muchos compañeros que son creyentes, me parece totalmente central y ojo, yo comulgo también muy cercanamente con ciertos movimientos escépticos y formo parte de asociaciones que luchan contra la pseudociencia, contra la pseudoterapia. Pero yo creo que el tema de la religión, por lo que comentas, es un tema que sí tiene unas bases biológicas muy arraigadas en el ser humano y luego desde el ámbito científico muchas veces se intenta tirarte por encima a este tipo de cuestiones y a no aceptar que realmente hay una realidad biológica y científica detrás. Más que para la religión, que son instituciones sociales, para la espiritualidad, religiosidad. Más que para la religión. Para la religión no, Las religiones son instituciones sociales cambiantes. Es esa tendencia a la fabricación de estas ideas trascendentes. No la religión. La religión es una cosa de enorme variabilidad. Sí, pero si el tema de religión en un departamento de ya. El acabose, la espiritualidad también, entiendo, pero sí, y es muy difícil. Es importante que digas esto porque, por ejemplo, esto está en el epílogo del libro, pero ya también se lo hago, porque fue muy divertido. Y esta conferencia me la pidieron como conferencia de clausura del Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia del año 2008 en Tarragona. Yo a esto no me dedico, Yo escribí esto porque me lo pidió Jesús Navarro en las publicaciones de la Universidad de Valencia. Simplemente me dijeron, queremos que te pongas a pensar en esto y que fabriques un libro. Lo fabriqué. No me ocupaba nunca más. ¿Vale? No es mi campo de trabajo. Bien, pues, pero me la pidieron. Me pidieron el congreso duro de los neurocientíficos duros españoles, no los neurólogos, no los psiquiatras como yo, sino los neurocientíficos, los celulares, los bioquímicos, los chispas. Casi 2000 tíos en el anfiteatro de Tarragona, tremendo. Yo pensaba que no habría nadie porque era muy tarde, ya el último día, que es lo típico, además todavía la fiesta, pensé habrá poca gente. Estaba así, llenísimo, ¿no? Y yo di la conferencia, esta, la misma, salvo alguna cosa que todavía no había salido, y dentro. Se montó una controversia que llegó todo el mundo tarde a la fiesta. Todo el mundo. Porque empezaron a salir altísimos científicos compañeros nuestros diciendo todo esto es correlacional.
Y los datos correlacionales no nos indican nada. Estáis todavía no en el preludio, en los preliminares. Y claro, montar unos discursos tremendos, porque esto depende de la técnica, de las medidas que uses, de los cuestionarios que uses, de las aproximaciones conductuales que uses, de cómo lo definas y tal y cual. Y yo tengo que recordar, atención, acaban ustedes de ver resultados dosis-efecto en estudios farmacológicos contra placebo con la máxima exigencia que no tienen nada que ver con correlacional. Cada un individuo se le va aumentando la dosis y se produce un incremento de efecto. Y se lo va reduciendo y se apaga. Esto no es correlacional, para nada. La mayoría de estudios de neuroimagen son correlacionales, porque lo tienen que ser, no se pueden hacer según qué experimentos. Pero estaban, ni los veían. O aquellos de los neurocirujanos italianos, que también los surcieron, porque eran pacientes, claro, pacientes, todo esto es sucio, vete a saber lo que sale con tamaños del efecto 0,203, no tenéis nada. ¿Cómo que no tenemos nada? Y esto es experimental, no es correlacional, mandamos ondas y ocurre lo mismo, en gente normal. Esto no es correlacional. Pues altos científicos distinguidísimos se olvidan de lo que es el ABC de su tarea, porque tienen participación, porque en estas cosas, vosotros comprobasteis, hay unos prejuicios monumentales también entre los científicos. Es que hay mucho tabuismo que mantener con todo el tema de la religiosidad, porque luego, recuerdo hace poco, salió un artículo de bastante dudosa vamos, que era un artículo de mierda, ¿vale? Que decía que los ateos se correlacionaba no solamente de forma causal, sino causal también en una mayor inteligencia. Y era un artículo, pues, era un artículo de mierda. Fatal.